En la vida nosotros conocemos muchos símbolos. Un símbolo puede dar un concepto, puede dar una idea. Un gesto o un símbolo nos puede dar un concepto muy grande. Una sola imagen nos puede alertar, nos puede decir cosas interesantes, increíbles. Una imagen nos puede emocionar. Los símbolos en la vida son usados en toda área. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar que la Biblia está llena de símbolos. ¿Y será que Dios siempre usó imágenes, usó símbolos, no solamente para captar o llamar la atención de las personas, sino para mostrarles verdades profundas que de otra manera nosotros jamás lo entenderíamos? Es por eso que en la Biblia, cuando Dios se dirige al ser humano y quiere mostrarle una grande verdad, Él prefiere usar un símbolo o una imagen. Ahora, esta noche hablaremos qué significa la imagen o el símbolo de la cruz. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, nos contó muchas parábolas. Esas parábolas traían verdades profundas, traían consejos, traían advertencias, traían juicios. Esas parábolas, tomadas de las imágenes cotidianas, imágenes reales, o simplemente nos hacía imaginar cosas para enseñarnos grandes verdades. Ahora, ¿cuál es el primer símbolo que encontramos en la palabra de Dios? Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, encontramos que Dios crea al hombre y a la mujer, Adán y Eva. Y los creó para que ellos puedan ser felices y eternos. Solo que la felicidad y la eternidad dependían de la relación de obediencia por amor que ellos tendrían con su Creador o con su Dios. Es allí donde Dios da la primera orden y dice así: su amor, su lealtad hacia mí va a ser demostrado a través de la obediencia. De todo árbol del huerto ustedes podrán comer, con excepción de uno. Y ese árbol está en el centro del huerto. A ese árbol no se acerquen, no lo toquen y no coman de su fruto, porque el día que ustedes comen, de cierto morirás. ¿Qué tenía de malo ese árbol? Probablemente nada. Solo que aquí encontramos algo muy importante que nosotros debemos comprender. El destino de todo ser humano que busca hacer su propia voluntad siempre termina en la muerte. En cambio, cuando tú obedeces y sigues las instrucciones claras que Dios te ha dejado, siempre termina en vida o siempre es vida eterna. Sin embargo, ellos desobedecieron la orden de Dios y prefirieron buscar su propio camino. Se rebelaron contra Dios. Y en la vida, querido, tú solamente tienes dos opciones: o hacer tu voluntad o someterte a la voluntad de Dios. Solo que cuando tú haces tu voluntad, te estás separando de Dios, porque Dios conoce que tus caminos te llevan a la muerte. Es por eso que Él ha trazado para ti un camino, porque Él sabe por dónde está la vida, porque Él es la vida. Y cuando tú te rebelas y te separas de Dios buscando hacer tu propia voluntad, siempre vas a terminar en muerte. La orden de Dios había sido bien clara: el día que ustedes comen de este fruto, ustedes van a morir. Y ustedes saben qué aconteció. Ellos tomaron del fruto, comieron, eligieron su propio camino y ellos sabían las consecuencias de ese acto. ¿Cuál era la consecuencia? La consecuencia era simple: una pena de muerte. Porque eso es lo que trae el pecado. El pecado trae pena de muerte. Ahora, es interesante que algunos dicen así: Dios allí mintió, porque la verdad, ellos no murieron cuando comieron el fruto prohibido. Ellos continuaron viviendo aunque salieron del huerto, del paraíso, del jardín del Edén. ¿No hubo muerte? No, estás equivocado.
Sí hubo muerte. Y hubo muerte en el mismo día que ellos desobedecieron. Porque cuando Dios fue a buscar a Adán y Eva, ellos se habían escondido. Porque ellos se sentían desnudos o se dieron cuenta que estaban desnudos. Y ahí es Dios quien toma un cordero y sacrifica ese cordero. Y es la primera vez que Adán y Eva ven a un animal morir, a un ser creado por Dios. Imagino la tristeza profunda que hubo en el corazón porque vieron un animal inocente morir en su lugar. A partir de ese día Dios estaba diciendo, la consecuencia del pecado es la muerte. Cada vez que tú pecas, mereces morir. Pero este cordero, ¿a quién va a representar o quién representa? Representaba a Jesús. Les estaba diciendo, aunque ustedes fallaron, aunque ustedes pecaron y aunque ustedes estaban condenados a morir y ustedes deberían morir, hay alguien que tomará el lugar de ustedes. Y aquí en el jardín del Edén lo tomará un cordero. Solo que ese cordero será el símbolo de Cristo. Por eso Juan, cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el Antiguo Testamento encontramos muchas imágenes. Encontramos que Dios manda a construir a Moisés un santuario y en ese santuario había muchos objetos. Había panes, había un incenciario, había luz, había cordero, había un altar. Todo eso era símbolo, era representación del sacrificio de Cristo. Querido, todos los seres humanos, desde que entró el pecado, merecíamos morir. Porque Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Tú y yo tenemos una condena. Y esa condenación es que tú y yo merecíamos la pena de muerte. Pero alguien tomó nuestro lugar. Alguien se hizo hombre, se hizo ser humano y nos libró de la muerte eterna que tú y yo merecíamos. Él tomó nuestro lugar, sufrió nuestro dolor, cargó nuestro pecado. Y ese sacrificio nosotros lo vemos en una cruz. Sabes, cada vez que llega Semana Santa, yo encuentro a muchas personas de ser así. Pobrecito de Jesús. Gracias a Dios. Veo que gente cuando llega Semana Santa se priva de comer carne, no va a fiestas un par de días. La gente empieza a hacer silencio porque el Hijo de Dios está muriendo. Querido, cuánta tristeza me da, ¿sabes por qué? Porque ellos nunca van a entender qué significó el sacrificio de Jesús. Si tú todavía no has entregado tu vida a Jesús, es porque no has comprendido el precio del rescate que costó para que tú y yo ya no podamos tener esa condenación. No basta cruzarse los brazos y decir, pobre Jesús, cómo lo maltrataron, cómo murió en mi lugar. No basta eso. Basta amarle, seguirle, servirle, obedecerle, dejar nuestra vida de pecado para poder seguir a Jesús. Eso es el verdadero sentido de Semana Santa, del sacrificio de Jesús. Pero sabes, ningún ser humano podrá explicar con palabras cuánto costó nuestra salvación. No hay palabras suficientes, no hay un símbolo que pueda describir perfectamente el precio que el Hijo de Dios pagó por tu salvación y por mi salvación. Pero para poder imaginar un poco lo que eso significó y cómo nosotros estábamos, quiero que repasemos juntos una historia. Y esa historia está registrada en el libro de Números. Antes quiero decirte, cuando el ser humano pecó, el diablo celebró y dijo, ahora todos están condenados a morir. Y él celebró, imagino allí con todos sus ángeles, con todos los demonios. Hemos conquistado, hemos logrado, hemos vencido. Ahora no nos vamos a perder solos. Sería injusto que Dios pueda salvar a alguien que se rebeló. Pero él no sabía que había un plan de salvación. Y ese plan de salvación era pagar el rescate por aquella pena de muerte. Y es por eso que Jesús vino a morir. Para decirnos cuán peligroso es el pecado. Para no entrar en el terreno del pecado. Para no jugar con el pecado. Porque el pecado lo único que me da es muerte. Ahora, yo voy a compartir contigo una historia. En el libro de Números, el capítulo 21, en los versículos 4 hasta el versículo 9, yo encuentro una historia que va a representar de manera simbólica
más o menos todo el sacrificio que Jesús hizo a nuestro favor. Y para eso yo te invito para que tú puedas acompañarme con una Biblia. Si tienes una Biblia allí, por favor acompáñame en la lectura. Dice así el versículo 4. Vamos a leer una historia muy interesante. Dice así: después partieron del monte de Hor. ¿Sabes de quién está hablando? Del pueblo de Israel en su peregrinaje hacia la tierra que Dios les prometió, la tierra de Canaán. Ahora, mientras ellos estaban rodeando la tierra de Edom, allí encuentro la primera expresión. Dice: el pueblo se desanimó en el camino. ¿Por dónde comenzó? Por el desánimo. Pero no solamente eso. El versículo 5 dice así: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés y le dijo así. Mira esta expresión. Habló el pueblo contra Dios, murmuró, se quejó en contra de Dios. Y mira lo que dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, donde no hay agua? Nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. En los versículos que yo voy a leer, vas a encontrar por lo menos 4 pecados que cometió el pueblo en este texto. Primer pecado: murmuración. ¿Sabes qué injusto es el ser humano con Dios? Siempre está dispuesto a murmurar, siempre está dispuesto a quejarse. Y querido, la queja es el camino para el ateísmo. Mientras una persona más se queja, está más cerca de poder dudar de la existencia de Dios. Yo encuentro a muchas personas que hoy se quejan porque empiezan a contar las dificultades de su vida en lugar de contar las bendiciones que Dios les dio. Y el pueblo era injusto. ¿Qué cosa dijo? Murmuró contra Dios y dijo: ¿por qué nos hiciste subir? ¿Sabes qué estaba diciendo? Dios es el culpable de lo que está aconteciendo. Ojalá nos hubiésemos quedado como esclavos allá en Egipto. Ojalá siguiéramos allá. ¿Por qué nos sacó Dios? ¿Sabes? Dios escucha toda queja que sale de tus labios. Es verdad que podemos contar a Dios nuestras dificultades. Es verdad que podemos desahogar, podemos abrir el corazón para con Dios cada vez que oramos. Pero qué triste es ver personas que lo único que conversan son quejas y quejas y quejas y quejas. La murmuración es retar a la sabiduría divina y la queja es el camino al ateísmo. Yo sé que hay dificultades en la vida, pero en lugar de poder quejarte, empieza a contar las bendiciones de Dios. Eso no significa que tú vas a esconder cuán mal te va. Es bueno compartir, pero no es bueno siempre quejarse en contra de Dios. Ahora, ahí viene una mentira. Mira, ¿y cuál es la mentira? Dice así: pues aquí no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Pregunto, ¿eso es verdad? Claro que no, querido. Eso es mentira. ¿Acaso les faltó pan? ¿Acaso les faltó agua? Cuando estaba en el desierto, de una peña salió agua. Del cielo caía maná, el alimento de los ángeles, el alimento que les hacía mantener fuertes, el alimento que les daba vigor, fortaleza, el pan del cielo. Ellos estaban no solamente descontentos, sino que el segundo pecado es la mentira. ¿Por dónde comienza? Por una queja. Y un pecado te lleva a otro. El otro pecado es la mentira. Comenzaron quejándose, ahora están mintiendo. Dice, ni pan ni agua. Eso, totalmente mentira. Ahora, ¿qué cosa aconteció? Nuestra alma tiene fastidio. Aquí viene el tercer pecado, el descontento. Hay gente que no solamente se queja en la vida, sino que se descontenta de todo. De lo poco se descontenta, de lo mucho se descontenta. Mira, el siguiente pecado. Entonces, allí viene el cuarto. Ellos aquí expresaron no solamente su descontento, sino su ingratitud para con Dios. ¿No te parece que nos parecemos mucho a este pueblo? Nos paramos quejando, número 1. A veces mentimos o exageramos. Número 2. Número 3. Estamos descontentos con las cosas que recibimos o que tenemos. Y número 4. Nosotros también somos ingratos con Dios.
Ahora, aquí yo encuentro 4 pecados marcados en el pueblo de Israel. Solo que después del pecado, ¿qué cosa viene? ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Y aquí tú puedes encontrar lo siguiente. Versículo 6 dice así: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho del pueblo de Israel. Qué interesante. A mí me interesa mucho la expresión Jehová envió serpientes ardientes. ¿Significa que Dios se venga de todos aquellos que le desobedecen o es consecuencia? Mira, quiero invitarte a leer lo que dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 8, el versículo 15. Un libro más adelante dice así, Deuteronomio capítulo 8, versículo 15, dice así: Jehová te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca. Es decir, en el desierto mientras ellos caminaban, estaba lleno de serpientes. Solo que cuando ellos obedecían a Dios, Dios controlaba todos esos animales para que no puedan ofender o no puedan picar a sus hijos. Y es maravilloso cuando uno obedece a Dios, porque pueden haber serpientes a tu alrededor y Dios te protege. Pero cuando uno se rebela contra Dios, Dios quita su protección y allí pagamos las consecuencias de nuestro pecado. ¿Y por qué dice ardientes? Era no solamente por el color, sino porque la picadura causaba una inflamación, una infección, una fuerte fiebre y el pueblo moría. Ahora, frente a esa consecuencia, aquí vemos el arrepentimiento. El versículo 7 dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, por favor ora, ruega a Dios para que nos quite esta serpiente. Y Moisés oró. Y ahí viene la solución. Y Jesús le dice, y Dios le dice: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare será salvo. Qué interesante. Dios le dice: muy bien, la solución es simple. Hay arrepentimiento, aquí viene la solución. Una vez más, una figura que representaba a Cristo. Ahora funde una serpiente, una imagen de una serpiente, levántala sobre un asta y todo el que mire es salvo. ¿Sabes qué cosa significa eso? Eso es un acto de fe. ¿Por qué un acto de fe? Porque tú crees que una persona normal puede creer que siendo picado por una serpiente, solo mirando a otra serpiente podría sanarse. Esto significaba creer en la palabra de Dios, y todo el que obedecía vivía. Y aquí me está diciendo que la salvación frente al pecado es simple. Mira a Jesús, mira la cruz. Ahora, han pasado por lo menos 500 años. Y esta serpiente, que un día era un acto de fe para mirar y ser salvo porque representaba a Cristo, se convirtió en idolatría. Que el pueblo, a través del tiempo, ya no miraba esa serpiente como un símbolo, sino como un ídolo, como un dios. Y es por eso que el rey Ezequías, después de 500 años, derribó esa serpiente y dijo: vamos a quitar esto porque se ha convertido en idolatría. Querido, el poder no estaba en la serpiente, el poder no estaba en esa asta, el poder estaba en Jesús. Pero esa serpiente representaba a Cristo. Ahora tú puedes decir: pastor, ¿cómo una serpiente va a representar a Jesús? ¿Cómo una serpiente? Mira, un día Jesús estuvo en una conversación con Nicodemo. Ha pasado mucho tiempo. Y en el libro de San Juan, el capítulo 3, el versículo 14 dice así: Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Sabes a quién representaba esa serpiente?
esa serpiente representaba a Jesús. Era Jesús muriendo en una cruz. ¿Por qué una serpiente? ¿Recuerdas que Dios maldijo a la serpiente? Pero el libro de Gálatas dice que Dios tomó nuestra maldición por nosotros. ¿Recuerdas que la serpiente fue levantada? Cristo también fue levantado en una cruz. En la Biblia encontramos muchas imágenes que representan más de una cosa. Por ejemplo, un león representa al diablo como un león rugiente buscando devorar. Pero también el león representa a Cristo como el león triunfador y victorioso de la tribu de Judá. Ahora, ¿cómo es posible que una serpiente pueda representar a Jesús? Aquí le explica Nicodemo, así como la serpiente fue levantada, así también yo seré levantado. ¿Y sabes para qué? Para que todo aquel que me mire a mí, dice Jesús, sea salvo. Querido, tu valor está en la cruz de Jesús. Tu vida vale la sangre de Jesús. Cuando te sientas abandonado y solo en la vida, mira a Cristo. Forever lover. In the depths of the darkest night, your love shines through, a guiding light. With every heartbeat I feel your grace. In your warm embrace I find my place. Darling, don't cry, don't shed a tear, for I'll be your fortress, I'll always be near. Though storms may rage and oceans may roar, I'll stand by your side forevermore. Through the trials and the tests we face, our love will endure, it cannot be erased. So dry your eyes, my love, and take my hand. Together we'll conquer. Tu valor no está en